Buena tarde. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el día de hoy conmemora la autonomía universitaria. Es una grandiosa oportunidad para compartir con todos ustedes que nos siguen a través de los canales de comunicación de nuestra casa de estudios. Es un privilegio estar juntos en la distancia. Sean todos ustedes bienvenidos a la ceremonia de conmemoración de la autonomía universitaria. A continuación, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Alberto Jaén Olivas, hace la exposición de motivos. El 16 de enero de 1869 se erigió Hidalgo como nueva entidad federativa de nuestra República. Desde su creación, la ciudad de Pachuca fue designada capital y sede de los poderes estatales. La entidad y la máxima casa de estudios de Hidalgo comparten una historia cercana y paralela en torno a la obra del coronel Juan C. Doria, primer gobernador provisional. A pocos días de iniciada su administración, autorizó la creación de una institución de educación secundaria para que en ella se atendiera la formación académica de futuros profesionistas. El 3 de marzo de 1869 se inauguró formalmente el Instituto Literario y la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo, el cual se sumó a la lista de institutos de corte liberal creados en la República Mexicana una vez que inició su vida independiente a principio de los años 20 del siglo XIX. Constituye el antecedente más remoto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los institutos literarios ofrecían cultivar las ciencias naturales, las artes industriales y disciplinas tales como la matemática, la química y la física. Centraba su propuesta educativa en la razón y en todo conocimiento que fuera demostrable. La Escuela Nacional Preparatoria, célebre institución de alcance nacional fundada por don Gavino Barreda, fincó sus principios en la filosofía positivista de Augusto Comte, postura que mantuvo hasta iniciado el siglo XX. Dentro de su radio de influencia estuvo el Instituto Literario y la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo, al grado que durante décadas utilizó los planes y programas de estudios de aquella. Desde ese tiempo continúa vigente el lema universitario: amor, orden y progreso. En 1890 se emitió una nueva ley orgánica de instrucción pública del Estado de Hidalgo y el reglamento interno del instituto, con los cuales se cambió el sentido del plantel para cumplir con su compromiso social del contexto del país y del mundo. Los cambios fueron de fondo. En adelante sería el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. Su objetivo: impartir instrucción preparatoria, científica y educación especial según lo determinaran las leyes. En 1948, después de un cuidadoso trabajo legislativo, se decretó otorgarle autonomía a la institución para que cumpliera de mejor manera su responsabilidad social. La autonomía implicaba responsabilidades nuevas. El gobierno del Estado dejaría de incidir en la vida del instituto, que desde su creación en el siglo XIX dependió directamente del Ejecutivo Estatal, quien le designaba autoridades, cuerpo de catedráticos y reglas a seguir. Con la nueva designación jurídica, el instituto sería gobernado por una junta de gobierno y su fin sería impartir educación superior. El prestigio que el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo había obtenido a lo largo de su existencia, los estudios pertinentes de los funcionarios escolares y el apoyo del gobierno del Estado y de autoridades federales sentaron las bases para que nuestra institución se convirtiera en universidad. El 24 de febrero de 1961, la 43ª legislatura local promulgó el decreto que creaba la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En solemne ceremonia de instauración se llevó a cabo la apertura oficial
el 3 de marzo del mismo año. Por mandato constitucional, las universidades públicas tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse por sí mismas. La Autónoma de Hidalgo realiza sus fines, respeta la libertad de cátedra, determina sus planes y programas y administra su patrimonio ejerciendo esa facultad autónoma con objetiva responsabilidad, basada en los principios de transparencia y rendición de cuentas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la autonomía universitaria tiene como finalidad proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior y en ese sentido constituye una garantía institucional de ese derecho. La idea misma de garantía institucional tiene la posibilidad de ser defendida en los tribunales, específicamente mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, como medios a través de los cuales las distintas partes legitimadas pueden hacer valer la supremacía de la Constitución, como lo hicimos los universitarios hidalguenses. En el año 2018, el máximo tribunal del país emitió sentencia que protege y ampara a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo contra actos de entes externos que intenten vulnerar el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. A 60 años de su creación, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sigue siendo la máxima casa de estudios de la entidad, distinguiéndose por su excelencia nacional y su visibilidad internacional, en congruencia con el apoyo financiero del patronato por conducto de su presidenta, la maestra Lidia García Anaya, y derivado del incuestionable liderazgo académico del señor rector maestro Adolfo Pontigo Loyola. Aprecio mucho su atención. Los invitamos a ver el video conmemorativo del Día de la Autonomía Universitaria y mensaje del rector de nuestra universidad, maestro Adolfo Pontigo Loyola. Es una facultad reconocida por el Estado, otorgando a las instituciones de educación superior el camino para instaurarse y autogobernarse. Las universidades obtienen a través de la autonomía capacidades para unirse de una manera positiva con la sociedad de la cual forman parte. Esa autonomía constitucional que se le da, que constitucionalmente se le da a las universidades, pues tiene precisamente el objeto de la excelencia en la educación superior. Al entrar en vigor el artículo 3 de la Constitución mexicana, quedó establecido el principio de la autonomía universitaria como norma suprema de gobierno. Este 3 de octubre, nuestra universidad conmemora el Día de la Autonomía Universitaria, en remembranza a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. La autonomía tiene que ser limpia, absoluta e ilimitada para que se logren los resultados hasta ahora bien obtenidos en beneficio del país. Se respete la facultad de autodeterminación, de normar su vida interna, que se respete su facultad de conducir sus investigaciones con libertad y de ejercer la libre cátedra también. Esta es una exigencia frente a cualesquiera autoridades, que es una exigencia que además deriva de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No es una ocurrencia de un universitario, es una exigencia constitucional. El respeto a la autonomía universitaria es fundamental para el país. Durante 71 años, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha conservado intacta su autonomía, el ejercicio y el cumplimiento de sus funciones de educar, investigar, difundir la cultura y vincular sus actividades con la comunidad. Celebremos esta facultad como institución de educación pública que nos permite ser libres, tener la oportunidad de ejecutar derechos y tomar decisiones o decidir sobre nosotros sin la intervención de otra persona o sujeto social.
A casi 90 años de haber sido instituida la autonomía de la Universidad Nacional, en 2018, nuestra Casa de Estudios, en su carácter de institución pública y libre, consiguió dejar un nuevo testimonio de la importancia que reviste este histórico atributo de la educación superior mexicana. En esta conmemoración emergen necesariamente las ideas de aquellos jóvenes que en la primera mitad del siglo pasado enarbolaron la bandera de una enseñanza profesional sin ataduras, de una vocación capaz de alcanzar su plenitud sin el obstáculo del temor a la libre expresión del pensamiento. En esto, cabe recordar la opinión del doctor Eduardo García Maínez. En definitiva, decía, esta libertad no puede ser concebida como una simple dádiva. El afán de las comunidades de investigación, el sacrificio que impele el corazón de la docencia y la llama encendida del ímpetu estudiantil no son regalos que se otorguen permisivamente. Así lo afirmó García Maínez en su discurso alusivo a la generación del 29. La autonomía no le ha sido dada a la universidad, sino reconocida. En ella reside la tácita declaración de una actividad que funge como pilar de cualquier anhelo de prosperidad, transformación y progreso. Me refiero a la producción del conocimiento, el diálogo, el debate y la discusión que abreva del rigor y el fundamento. De ello depende la esperanza que depositamos en el afán democrático de la nación, la masa crítica profesional, la que crea y propone nuevos caminos, respuestas y preguntas. Si por cualquier motivo esto dejara de cumplirse, en palabras de Juan Crisóstomo Doria, primer gobernador del estado de Hidalgo, todo proyecto que mire hacia la mejora social sería estéril. Se trata de una exigencia, un hecho consustancial que dimana de la esencia misma de la actividad universitaria. Las acciones que se llevan a cabo en lo administrativo y en lo académico no podrían ejercerse de manera eficaz sin el ejercicio responsable de su total independencia. Por tanto, queda claro en el seno del concepto mismo de la autonomía que la asfixia de la universidad pública, sea económica o política, redunda de manera indefectible en la censura del conocimiento y el saber. Sin esa libertad, tampoco sería posible para las instituciones proteger a quienes han hecho de estos espacios un hogar. A cada una de las personas que trabajan los asuntos operativos de nuestra casa de estudios, al profesorado, los investigadores y, por supuesto, a la motivación de nuestro esfuerzo, el estudiantado Garza de la Autónoma Hidalguense. Bajo estos principios, se ha defendido el autogobierno universitario en diferentes escenarios, en múltiples momentos de la historia educativa de nuestro país y en todas las casas de estudios que conforman el entramado de la enseñanza profesional de México. Nos ha tocado refrendar esta convicción como testimonio contemporáneo de la lucha. 2018 representa para nuestra comunidad y para el anecdotario de la vocación autónoma una prueba más del obligatorio entendimiento y la confianza que debe establecerse entre la universidad y el Estado. Hoy continuamos avanzando en la visión de nuestro plan de desarrollo, camino hacia el posicionamiento de nuestra casa de estudios en 2035 como una de las mejores 500 instituciones de educación superior en el mundo. Hemos completado de manera satisfactoria, incluso antes de lo previsto, los objetivos que este sueño demanda. En esa tesitura es importante subrayar que precisamente en estos últimos 3 años, el lugar que ocupamos en los rankings y ratings oficiales a nivel global ha mejorado de manera exponencial 20 posiciones al año. En efecto, esto se debe a lo ya evocado, pero también, y no menos trascendental, a los macroproyectos de infraestructura que han modificado para siempre el paisaje de la entidad, erguidos como verdaderos tesoros universitarios en el cielo hidalguense.
así como la mejora y la evaluación constante de nuestras leyes, la ampliación y la diversificación de nuestra oferta educativa, los resultados son el testimonio del deber cumplido. Lo he dicho antes y lo refiero ahora. La fuerza de nuestra institución es la unidad y la entrega. Todo hecho que pretenda vulnerar la estabilidad de esta y cualquier universidad pública y autónoma habrá de resolverse conforme a la ley en reconocimiento a su espíritu, sus principios, sus fundamentos y su historia. En palabras del doctor Raúl Carrancá y Rivas, la universidad es hoy quizá el único baluarte de la auténtica e incondicionada libertad de expresión del pensamiento. Celebremos juntos el tercer aniversario de la ratificación de nuestra autonomía constitucional en el marco de la libre determinación del espíritu y el respeto absoluto al derecho y a la justicia. ¡Que viva la autonomía! ¡Que viva la educación superior mexicana! Y que viva por siempre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a dar inicio con el panel La autonomía universitaria en América Latina. Bienvenidos todas y todos a participar en este panel titulado La autonomía universitaria en América Latina, en el marco de las actividades organizadas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de la Extensión y la Cultura para conmemorar el Día de la Autonomía Universitaria. Dedicar este día a recordar a la autonomía como un principio inherente y fundacional a nuestra existencia como universidad es una necesidad imperiosa en un mundo en plena transformación y cambio. Enarbolar la bandera de la autonomía hoy es importante para no olvidar, pero también para comprender que la posibilidad de éxito de nuestras universidades en el ámbito nacional e internacional está estrechamente relacionado con la capacidad que la comunidad tiene de tomar sus propias decisiones, de diseñar sus propios caminos académicos y administrativos para cumplir con los fines que el Estado y la sociedad le han encomendado. Confianza que las universidades del continente no olvidan en su día a día. La vida de las comunidades universitarias no deben estar supeditadas a los cambios políticos. En la universidad se crea el conocimiento, se difunden para que tengan un impacto en el bienestar de la población. Preservamos el respeto a la verdad, la aptitud para buscarla y el deber de servir a la sociedad en su conjunto. El día de hoy nos acompañan dos distinguidos académicos que compartirán este panel. Presento a ustedes al doctor Martín Unzúe. Él es licenciado en Ciencia Política, también es licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, así como miembro del claustro de investigadores del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad de Buenos Aires, donde dirige el proyecto Nuevas Dimensiones de las Políticas Públicas hacia las Universidades Nacionales, un estudio comparado de las innovaciones en Argentina y Brasil en el siglo XXI. Sus temas de trabajo vinculan la teoría del Estado, el estudio de las transformaciones recientes del Estado en América Latina, el problema de la representación política y la crisis de la universidad. Se ha desempeñado como profesor de grado y posgrado en diversas universidades en el ámbito argentino y es autor de múltiples trabajos publicados en libros y revistas académicas, así como de artículos de divulgación. El doctor Unzúe es doctor en Ciencia Política e investigador en Educación Pública Superior. Es un especialista abocado a establecer vínculos entre los debates sobre la reforma de Córdoba de 1918, raíz histórica de las autonomías universitarias latinoamericanas y la actualidad. Por otra parte, nos acompaña el doctor Luis Gómez Sánchez. Él realizó sus estudios de licenciatura en el área de Economía por la Escuela Superior de Economía, estudios de maestría en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México,
maestría en Historia por la Universidad París I, doctor en Sociología por la Universidad París VIII. Se desempeña como profesor en la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, donde ha impartido las materias de teoría sociológica clásica, teoría sociológica contemporánea y temas selectos de ciencia política. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también ha sido profesor invitado por la Universidad París IV. Se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública, en la demarcación territorial Tlalpan del Gobierno del Distrito Federal. Fue coordinador del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social y coordinador del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran siendo coordinador del libro Michel Foucault, de la arqueología a la biopolítica. También participó redactando un capítulo, La Universidad de la Sociedad del Conocimiento, Fuentes y Actualidad y Prospectiva en Sociología y Cultura, La Transformación de la Universidad y Café Pacífico, de recientes años. Bien, la necesidad de dar autonomía a la universidad en América Latina desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es una necesidad en esos tiempos. Y los movimientos estudiantiles son el origen de esta demanda. Así el llamado Grito de Córdoba en 1918 en Argentina y el movimiento estudiantil de 1929 en México marcaron dos hitos fundacionales de la autonomía universitaria en el continente. La autonomía se refiere a tres aspectos de la vida universitaria: el propio gobierno, el académico y, por cierto, el financiero. En las últimas décadas, las universidades del continente y la autonomía han tenido que enfrentar una serie de desafíos que tienen relación con por una parte, con la exigencia de evaluaciones exógenas del desempeño académico, el cuestionamiento a las formas tradicionales de la organización de sus funciones sustantivas, la aparición de una nueva agenda de cambios y reforma institucional, la insuficiencia crónica de los recursos dedicados a la educación superior en los distintos países del continente, la búsqueda de mejores esquemas de gobierno que garanticen tanto la gobernabilidad como la gobernanza de las acciones en el ámbito universitario. Esto hace que la cuestión de la autonomía sea un problema muy complejo y al parecer no del todo acabado. A continuación, daremos el uso de la palabra al doctor Martín Unzúe. Bien, buenas tardes o buenos días, depende de en qué horario estén escuchando este panel. Bueno, quería empezar agradeciendo la invitación y la oportunidad de hablar sobre la autonomía universitaria y particularmente de la autonomía en América Latina. Esto vale la aclaración. El problema de la autonomía es un problema indisociable del proceso de surgimiento de las universidades. De hecho, las universidades como instituciones milenarias ya negociaban sus autonomías en el momento de radicarse territorialmente en la Europa medieval. Pero nuestra tradición de autonomía en América Latina es diferente y tiene mucho que ver con la reforma universitaria de Córdoba de 1918. En alguna medida creo que ese es el germen de un modelo de universidad latinoamericana, de un modelo de universidad que no ha terminado de plasmarse frente a los grandes modelos de los países centrales. Podemos hablar de la Universidad Humboldtiana, de la Universidad Napoleónica, de los modelos de la Universidad Norteamericana, y sin embargo, las universidades de nuestra región, muchas de ellas
con siglos de historia detrás, porque recordemos que alguna de las particularidades del proceso de la conquista, el proceso colonizador en América hispánica por lo menos, fue la irrupción muy temprana de las primeras universidades, ya desde mediados del siglo XVI, incluso mucho antes de que se abran las universidades norteamericanas. Pero bueno, la Universidad Latinoamericana fue tomando algunas características particulares, especialmente a lo largo del siglo XX, con la reforma de Córdoba, con las implicancias continentales de ese movimiento estudiantil, de un movimiento que conmovió los cimientos de una universidad que seguía siendo una universidad muy atrasada para el año 1918, una universidad donde no existía el cogobierno, no existía la libertad de cátedra, donde la cuestión de la autonomía estaba fuertemente atravesada por diversas influencias externas. Ahora, ese movimiento de Córdoba de 1918 es un movimiento que se da en un marco de constitución de un movimiento estudiantil en toda la región, que se anticipa ya con los primeros congresos internacionales de estudiantes universitarios, los congresos que se realizan una década antes en Montevideo, Uruguay, luego en Buenos Aires, luego en Lima, movimientos que intentan plasmar algunas demandas de modernización y de renovación de la universidad desde adentro de la propia universidad y particularmente desde la convicción de los estudiantes de la necesidad de reformar esas universidades. En ese sentido, ahí hay una primera tradición de la Universidad Latinoamericana que le asigna al movimiento estudiantil un lugar dinamizador, que es un lugar fundamental y profundamente particular, porque no encontramos en muchas experiencias universitarias hasta ese momento una demanda del movimiento estudiantil como la que vamos a ver en el 18. De hecho, los movimientos estudiantiles en las universidades de los países centrales, como el famoso Mayo del 68 francés y otros movimientos parecidos, vinculados, por ejemplo, a reivindicaciones en algunos casos extrauniversitarias, políticas, pacifistas, como podemos ver en las universidades norteamericanas de finales de los años 60. Bueno, son movimientos que hacen referencia a la experiencia cordobesa que aconteció medio siglo antes y que, bueno, ven en ese movimiento estudiantil un movimiento de renovación. Ese proceso de Córdoba del 18, que tiene entonces mucha ascendencia sobre el resto de las universidades de la región, es un proceso que se va a profundizar a lo largo del siglo XX. Por muchas razones, pero particularmente desde esta parte del continente, desde el cono sur, donde hemos conocido las experiencias de dictaduras militares bastante preocupadas por intervenir en la vida universitaria, y esto es algo que, bueno, ha sucedido en la Argentina, pero también ha sucedido en Chile, en Brasil, en Uruguay. O sea, todo el cono sur se ha visto comprometido desde mediados de los años 60 o comienzos de los años 70 en ciclos de dictaduras militares que se prolongaron hasta la década del 80 en muchos de nuestros países. Bueno, esa experiencia
que fue una experiencia de profunda intervención sobre las universidades y que implicó purgas, vaciamientos, desapariciones de académicos y que comprometieron todo el funcionamiento de nuestras universidades hasta tal punto de que en muchos casos se cerraron universidades, como el caso de la Universidad de Brasilia o posteriormente el caso de la Universidad de Luján en Argentina. Se cerraron carreras universitarias consideradas problemáticas o politizadas o que no resultaban del agrado de las autoridades militares en los gobiernos. En ese sentido, en Argentina se cerraron y se prohibieron muchas carreras durante muchos años, carreras en general de ciencias sociales o de humanidades. Bueno, la experiencia de todas esas intervenciones lo que ha hecho fue reforzar y revitalizar la apelación a la autonomía y la conciencia de la relevancia de la autonomía universitaria para el desarrollo de la vida académica. En el caso de los países entonces del Cono Sur, la apelación a la autonomía que comienza a reconstruirse con el proceso de retorno a la democracia en los años 80 o incluso comienzos de los años 90, viene también marcada no solo por esa tradición cordobesa, por esa apelación a la figura del cogobierno, la importancia de la idea de la democratización del gobierno universitario, sino también por la memoria de un pasado de intervenciones que fue un pasado oscuro, un pasado de interrupción absoluta de la vida académica de las universidades a manos de, bueno, dictaduras militares, en muchos casos sangrientas y violadoras de los derechos humanos. Con el retorno a la democracia, entonces, en estos países de nuestra América Latina, lo que hemos ido construyendo fue una revalorización de la idea de la autonomía, entendiendo que no hay vida académica sin una autonomía que pueda permitirnos definir los contenidos de nuestras enseñanzas, la libertad de cátedra, los contenidos de nuestras investigaciones, la libertad para definir nuestros problemas de investigación. Y esto obedece entonces a muchas cuestiones que voy a sintetizar brevemente, dada la estructura del panel. En primer lugar, hay criterios epistemológicos. La definición de nuestros problemas de investigación es una definición esencialmente científica o académica. Entonces, la irrupción de lógicas externas puede resultar problemática, vedando parte de las posibilidades de desarrollo del campo científico. A ese primer problema, a esa cuestión de la libertad de enseñanza, de la libertad de definición de nuestros problemas de investigación, se le adiciona un segundo elemento que es el financiamiento. Es necesario el acceso al financiamiento para poder llevar adelante esta libertad. Y acá entramos en un problema que las universidades de nuestra región comparten en buena medida, que es la cuestión del financiamiento de la investigación superior, de la enseñanza de la educación superior, un financiamiento que es asumido por los estados en sus diversos niveles en forma significativa. Las conferencias regionales de educación superior que se han dado
en Cartagena de Indias en el año 2008 y en Córdoba en el año 2018, se han pronunciado fuertemente sobre esta obligación de los estados de la región por garantizar el funcionamiento y el financiamiento de sus universidades. La inexistencia de esa garantía, la limitación de la disponibilidad de recursos para nuestras universidades, un problema siempre latente, siempre a las puertas de nuestras instituciones, en buena medida porque los contextos económicos, socioeconómicos, las prioridades de sociedades con niveles de pobreza, de marginación elevados, con niveles de desigualdad elevados, pueden ser elementos comprometedores de ese financiamiento, elementos que establezcan otras prioridades, que releguen a las universidades de la nómina de prioridades en la distribución del presupuesto público. Sin embargo, esas universidades, sin esos aportes, sin la garantía de esos aportes, quedan reducidas fuertemente en sus posibilidades de definir los temas de su enseñanza y de su investigación. Entonces, tal vez una de las principales conclusiones de las conferencias regionales de educación superior han sido, la necesidad del pronunciamiento conjunto de las universidades de América Latina en torno a la demanda de un financiamiento adecuado por parte de los estados para que estas universidades puedan efectivamente desarrollarse, funcionar, cumplir sus funciones esenciales. Esto no quiere decir, obviamente, volver al viejo modelo de la universidad como la Torre de Marfil, de la universidad desvinculada de la sociedad, de las problemáticas sociales, que, como estaba diciendo recién, son acuciantes, son omnipresentes en nuestra realidad y son de enorme urgencia. Dicho de otro modo, el compromiso de los presupuestos públicos por financiar la vida universitaria, que es imprescindible para garantizar la autonomía de las universidades, debe compatibilizarse con el compromiso de las universidades, con el medio social, con el proceso de desarrollo de nuestras sociedades. De poco vale una universidad que no puede exclaustrarse, una universidad que no puede abrir sus puertas para democratizarse en el sentido de recibir las demandas sociales, de recibir a los estudiantes de los sectores más desfavorecidos, asistiéndolos con becas, asistiéndolos con programas específicos, y también de una universidad que se plantee dentro de sus prioridades que la docencia y la investigación se orienten a la resolución de problemas de esa sociedad y de esas desigualdades que nuestras sociedades expresan. Entonces, ahí hay una doble vía. Por un lado, no puede haber autonomía sin un adecuado financiamiento, no puede haber autonomía si los financiamientos están condicionados a determinados criterios que pueden ser productivistas en algunos casos, pero por otro lado, la universidad tiene un compromiso, que es un compromiso constitutivo, que es un compromiso ético, con la utilización de esos fondos para resolver
parte de las urgencias, de los problemas que tienen nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, el problema de la autonomía en las universidades latinoamericanas me parece que tiene una serie de particularidades distintivas a lo que podemos encontrar en otras regiones del planeta o con universidades que tienen otras historias y que están insertas en medios sociales totalmente distintos. A modo de ejemplo, en los últimos 20 años se han dado muchas discusiones sobre la cuestión de la autonomía universitaria en otras latitudes. Por ejemplo, en el extremo oriente del planeta. Las universidades japonesas, por ejemplo, están avanzando en un programa de incremento de la autonomía de las universidades, que es un programa que viene articulado con una reducción presupuestaria anual de los aportes del Estado japonés al sostenimiento de las universidades. Todos los años el Estado japonés recorta una parte del presupuesto destinado a las universidades y eso es presentado como, un proceso de fortalecimiento de las autonomías de las universidades japonesas. Las universidades japonesas no se parecen a las universidades de nuestra región, viven realidades sociales totalmente distintas a las de las universidades de nuestra región y la concepción de autonomía que tienen esas universidades tampoco es la concepción de autonomía que nosotros consideramos pertinente para América Latina. Y al respecto, me parece que es también un punto a señalar, no solo la inserción territorial, la realidad social, política, económica de los países de América Latina, sino también entender que las tradiciones de nuestras universidades son tradiciones singulares. Y acá me quiero referir a un último punto en esta breve intervención inicial, que es la cuestión de los rankings universitarios o de los procesos que pretenden producir evaluaciones globales de las universidades. Esos rankings universitarios buscan asimilar instituciones que son instituciones muy diversas en sus formas de gobierno, en sus formas de funcionamiento, en sus formas de financiamiento, en sus inserciones con los medios sociales, en sus historias, en sus trayectorias institucionales, en las combinaciones entre docencia e investigación que cada una aportan. Entonces, intentar poner en un mismo ordenamiento a todas las instituciones de educación superior o a todas las universidades del planeta, abstrayéndose de estas diferencias, es sin dudas un problema metodológico en primer lugar, fuerte, que tenemos que expresar para comprender que no podemos comparar a todas las universidades del planeta, mucho menos ordenarlas, mucho menos ponerles un puntaje e intentar señalar que eso es un indicador serio de lo que supone que debe ser una universidad y lo que acontece en una universidad. No hay forma de reducir lo que pasa en nuestras universidades a un indicador cuantitativo, en primer lugar, pero además no hay forma de intentar establecer una única métrica mundial para comparar instituciones que son instituciones, aunque lleven el mismo nombre, el nombre de universidad, instituciones completamente distintas. Seguramente la mayor parte de esas instituciones reclaman autonomía y las comprendemos asociadas a una idea de autonomía. Pero ahí también hay que ver que lo que entendemos por autonomía son cosas distintas y que debemos pensar la particularidad de las universidades latinoamericanas para referirnos a la cuestión de la autonomía en
América Latina. Con esto concluyo y agradezco la posibilidad de esta breve participación. Muchas gracias, doctor. A continuación damos el uso de la palabra al doctor Luis Gómez. Muy buenas tardes o buenos días cuando se escuche lo que tenemos que decir. En primer lugar, pues agradecer la invitación de la Universidad Autónoma de Hidalgo, compartir sus festejos en el sentido de su Día de la Autonomía el 3 de octubre y también celebrar esta oportunidad de poder dialogar con nuestros colegas, particularmente nuestro colega argentino, Martín Unzué, y señalar que gracias a la autonomía argentina de 1918 y los estrechos nexos que se dieron inmediatamente después con la celebración de encuentros de asociaciones estudiantiles universitarias en México, donde participó un importante estudiante mexicano, Alejandro Gómez Arias, quien llevó adelante las voces universitarias en las negociaciones que se establecieron con el gobierno para la obtención de la autonomía de 1929 de la Universidad Nacional y enseguida Autónoma de México. Retomo un poco la discusión. Efectivamente, las universidades son ya instituciones milenarias, están presentes desde finales del primer siglo. Por los 900 y pico se forman los famosos estudios que más tarde, ya en el siglo II, van a generar el concepto de universidad y tenemos esta primera universidad celebrísima, la Universidad de Bolonia, que va a ser un primer modelo que va a influenciar para la creación de la Universidad Francesa, de la Universidad Alemana, de la Universidad Española, entre las muchas otras. Somos pues parte de una institución que yo llamaría transhistórica. La universidad viene del siglo, de inicios del siglo II y tiene un origen medieval, tiene un origen que tiene las preocupaciones del conocimiento del medievo. Se empieza a estudiar la gramática, se estudia la teología, se empiezan a estudiar los asuntos jurídicos y se implementan las primeras prospecciones sobre medicina. Y efectivamente, con la creación de la Universidad de la Sorbona, de la Universidad de Venecia, perdón, de austriaca, y con la fundación de las universidades inglesas, se generan una serie de modelos prototípicos que van a ir influenciando la creación de otras universidades en otros espacios. En concreto, se dice que en México la UNAM, la Universidad Nacional, tiene como antecesor necesario la viejísima Universidad Real y Pontificia de México, que fue creada en el año de 1553 y que va a tener un funcionamiento lentamente creciente y que va a ser suspendida en la época de la imposición del emperador Maximiliano de Habsburgo y no va a ser retomada. No quiere decir que no hayan existido otras instituciones, más bien como escuelas, inclusive podríamos llamar de altos estudios,
que van a configurar más tarde, mucho más tarde, en 1911, la Universidad Nacional de México, pero sintiéndose heredera de la universidad fundada en 1553. Como aquí ya se explicó, la autonomía viene después, 11 años después de la autonomía argentina, y en una gran medida gracias a las discusiones establecidas entre estudiantes argentinos, mexicanos, chilenos y de otras nacionalidades en Sudamérica. Efectivamente, podemos decir que a partir de la autonomía se establece lo que podríamos denominar como la República de los Pares. Y yo creo que aquí está la esencia más importante de cómo entendemos la autonomía en México. Es decir, es no solamente capacidad de gestión a partir del nombramiento de sus propias autoridades y del manejo financiero de los recursos establecidos por sus presupuestos y recuperados por el Estado y financiados por el Estado, sino también la formación de los cuerpos colegiados. A mí me parece que esto es muy importante en la medida en que fue dando lugar a una gestión académica que fue formando una serie de carreras, incorporando diversas escuelas ya existentes. Digamos que de las escuelas más tardías en la UNAM fue la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales en los años 60, a instancias de un grupo de profesores que trabajaba en la Facultad de Derecho con un seminario sobre el Estado. Ahí, y con la colaboración de la UNESCO y del gobierno mexicano de ese entonces, surge la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrando una gran cantidad de carreras como la sociología, la comunicación, las relaciones internacionales, la administración pública, la ciencia política, y últimamente incorpora la carrera de la antropología. Y la UNAM va a sufrir una serie de situaciones que llamamos de diversificación. Por ejemplo, la Facultad de Psicología va a surgir de la Facultad de Filosofía, y así hay desprendimientos que van generando mayores especializaciones, y también tenemos pues una diferenciación importante porque no solamente se fundan facultades, sino se fundan también institutos de investigación. Entonces conviven dos sistemas, un sistema de docencia e investigación y un sistema de investigación y relativamente de docencia. Hay la figura del investigador y hay la figura del profesor de tiempo completo, además de los profesores por horas. Como vemos, es una configuración muy interesante. La Universidad Mexicana ha estado, digamos, abierta a las influencias externas. Valga decir que la refundación de la Universidad Nacional tuvo como matriz ideas de carácter positivista, no solamente de la sociología positiva, sino además de el positivismo científico, es decir, de la necesidad de una rigurosidad científica que exigía la comprobación. Son, digamos, estos elementos que se toman de la universidad fundamentalmente francesa y napoleónica. Pero la universidad en México ha sufrido también, en sentido positivo, una serie de transformaciones, volviéndose una universidad de sistemas. Tenemos incorporado el bachillerato completo, tenemos, ya dije, las facultades y los institutos, pero también tenemos facultades que se originaron como escuelas nacionales, profesionales,
en el entorno, es decir, en las áreas fundamentalmente suburbanas, con el objetivo no solamente de integrar a las poblaciones de esas áreas, sino además de estar comprometidas con el desarrollo de esas mismas áreas. Y más recientemente, en los últimos 20 años, aunque suene curioso, hay un proceso de descentralización y de hacer más nacional a la Universidad Nacional con campus fuera de la Ciudad de México. Los hay en Querétaro, los hay en León, los hay en Morelia. Recientemente se va a inaugurar, está ya construido un campus en Mérida, en Yucatán, y la tendencia pues va a realmente hacer nacional la Universidad Nacional, aunque suene como una reiteración. Bien, decía yo que nos concebimos como órganos colegiados. Si bien hay procesos de selección de autoridades, durante los años 40 hubo experiencias de elecciones directas que fueron catastróficas porque generaban clientelismo y generaban violencia. Entonces se generó una ley orgánica que estableció lo que rige hasta la fecha, que es la formación de una junta de gobierno. Esta junta de gobierno son distinguidos profesores de diversas áreas. Yo creo que hoy ya es un poco anacrónica, debería de ser más representativa del conjunto general de todas las áreas de la propia universidad, sin volverlo un elefante blanco, pero que a su vez estas personas pues fueran nombradas por los propios colegios. Actualmente son nombradas en el Consejo Universitario a propuesta de los propios consejeros universitarios. Bien, yo podría añadir pues que planes y programas de estudios, proyectos de investigación, grandes proyectos interdisciplinarios, proyectos de frontera, proyectos relacionados con los problemas nacionales, son desarrollados dentro de la universidad. Y la universidad se pretende autónoma del Estado. Con esto quiero decir que al mismo tiempo que es autónoma con referencia al Estado, está en la esfera del Estado. Es decir, es una autonomía de Estado en el sentido de que el Estado está comprometido a financiar una gran parte de su presupuesto, entendiendo que la universidad puede generar recursos extraordinarios por convenios con empresas, con donaciones, con proyectos que involucren proyectos inclusive internacionales, y se busca que la red de profesores de las universidades mexicanas, en particular de la UNAM, tengan una relación estrecha, activa, con los principales centros productores del conocimiento en el mundo. Hemos tenido también innovaciones en cuanto a las formas salariales. Algunas son muy críticas, pero pues son las contemporáneas. Una cosa es el salario y otra cosa es el ingreso de los profesores, porque pues están todos los instrumentos de los bonos que han venido a atarse fundamentalmente a la productividad. Hay quien es crítico de esto, pero al mismo tiempo pues tenemos que reconocer que los ingresos de los profesores han crecido de una manera sustancial, y no así en el campo de los profesores de asignatura, donde nuestras universidades siguen teniendo una deuda histórica, porque la asignatura, la clase presencial, ahora en estos momentos virtual, pues era concebida como
parte de una estrategia de tener prestigio profesional. Es decir, profesionales que tenían prestigio en sus campos venían a dar clases de manera, si no gratuita, por lo menos sí simbólica en términos de ingresos muy escasos. Esto sigue siendo así cuando ya no debería de serlo, porque hay un gran número de profesores en nuestras universidades que tienen ingresos muy pequeños en el ámbito de las clases por asignatura. En fin, yo quiero aquí, sobre todo, señalar que la autonomía en nuestras universidades en México han sido productivas, han sido beneficiosas y han corrido también, como aquí se mencionó, de la mano de los movimientos estudiantiles. El movimiento estudiantil del 29, en donde un conflicto de transporte y de necesidades de los estudiantes le plantean al gobierno resoluciones que mejoren la situación, pero por la visión que tuvo el entonces presidente Abelardo Rodríguez, concedió la autonomía. Prácticamente, yo no sé si la evaluación que se tuvo es mejor los dejamos hacer para que se rasquen con sus propias uñas y resuelvan los asuntos que tienen que resolver, o si fue una visión de largo plazo en el sentido de que la autonomía fuera el mecanismo de autogestión de la propia universidad y se pudiera establecer eso que denominamos la república de pares, los cuerpos colegiados, la nominación de sus propias autoridades y la selección de sus profesorados a partir de los concursos de oposición normados. Sí es importante señalar que esto ha tenido una amplia vigencia y un amplio impacto en el conjunto de las universidades del país. Podemos decir que es un movimiento holístico que ha dado el surgimiento a diversísimas, prácticamente todos los estados de la República tienen universidades autónomas y celebramos, y con ello concluyo, aunque se me queden muchas cosas en el tintero, señalar que con beneplácito celebramos el Día de la Autonomía de la Universidad Huésped, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Es un gusto, doctor Martín, y muchas gracias a nuestro colega Jorge Eduardo Peña. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. En este sentido, ambas exposiciones han reflejado la complejidad de la autonomía y la diversidad en su plano histórico. Quisiera yo formularle una pregunta, doctor Martín. Si hoy, ya avanzado estas pocas décadas del siglo XXI, surgiera un movimiento estudiantil determinante como los que hemos ya nombrado históricamente, ¿cuáles podrían ser aquellas demandas que hablarían de una reconfiguración, de un nuevo modelo de autonomía en América Latina? Bien, bueno, yo considero que la capacidad dinamizadora que han demostrado los movimientos estudiantiles en muchas de las universidades de América Latina a lo largo del siglo XX han sido movimientos capaces de plantear nuevas demandas, capaces de correr las formas habituales de funcionamiento de las universidades, y en ese sentido, bueno, la juventud y la juventud universitaria, bueno, creo que tiene imaginación como para comprender nuestras instituciones, para repensarlas,
para poder poner en tela de juicio aquello que se muestra demasiado estable, demasiado impermeable a los cambios. Y en ese sentido, bueno, vivimos en momentos donde sin dudas hay enormes transformaciones. Este año y medio de pandemia que ha interrumpido la vida cotidiana de nuestras universidades y que nos ha llevado a una reconversión forzada a la modalidad virtual, tiene que ser repensado y creo que el movimiento estudiantil ahí tendría que tener una voz fundamental, ¿no? Para poder preguntarnos, bueno, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué aspectos de esta experiencia ameritan ser profundizados, continuar? ¿Qué aspectos de esta experiencia han sido problemáticos? ¿En qué sentido la relación académicos, profesores, estudiantes se ha transformado, mediada por estas pantallas? Si eso ha sido positivo o negativo, que tal vez no fue, que el resultado no fue el mismo en todas las disciplinas, porque los modos de enseñanza son disímiles por disciplinas. Yo creo que ahí hay mucho para discutir y sería muy saludable que el movimiento estudiantil lo haga con una premisa, que es un movimiento estudiantil comprometido con la calidad, comprometido con el compromiso con el saber. Vuelvo a algo que decía el colega Luis hace un rato. Una de las primeras universidades, o tal vez la primera universidad que se forma, la Universidad de Bolonia, se forma en torno a un conjunto de estudiantes que se reúnen para contratar profesores para que les enseñen jurisprudencia. Ese modelo de universidad, que es totalmente distinto al modelo de la Universidad de París, que son un conjunto de académicos que se reúnen para enseñar básicamente teología. El modelo de la Universidad de Bolonia surge del movimiento estudiantil en alguna medida. Estudiantes inquietos que se reúnen para contratar profesores que les enseñen aquello que les interesa, que creen que es pertinente. Hay ahí un deseo de conocimiento que es fundamental. Creo que ese tiene que ser uno de los motores del funcionamiento de la universidad. Y en momentos de cambios acelerados, donde las cuestiones generacionales tienen un peso importante, ahí el movimiento estudiantil debe asumir esa responsabilidad. Sin duda, no es el movimiento estudiantil que protagoniza el gobierno de nuestras universidades, pero sí tiene que ser una voz importante para señalar cuando nosotros, los que ya somos de alguna generación anterior, no vemos o no podemos responder a los cambios o a la velocidad de los cambios. Gracias, doctor. En ese sentido, doctor Luis Gómez, en México, las inquietudes de los estudiantes con respecto a enfrentar las dimensiones sociales del siglo XXI, ¿de qué manera han impactado a la autonomía de las universidades? ¿Esta ha circulado más bien a tratar de mantener un modelo o de tratar de modificar y readecuar el modelo a las exigencias de la sociedad del siglo XXI? Muy bien. Mira, yo creo que lo importante aquí es que a partir del 1968, donde México tiene uno de los movimientos estudiantiles más profundos y más largos, que va de julio a octubre, en realidad, si uno ve las demandas, pues eran demandas atendibles, en primer lugar. Nunca se quisieron atender, se respondieron con la represión. Pero en el fondo yacía un programa político muy interesante, porque el eslogan del movimiento del 68, del cual, por cierto, fui partícipe a nivel de la secundaria, porque la prevocacional 2 del Politécnico formaba parte del movimiento estudiantil antes del bachillerato, tenía yo 14 años.
había una demanda fundamental que manejábamos como libertades democráticas. Libertades democráticas que estaban confiscadas, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de manifestación. Y el movimiento del 68, inclusive crítica de la autoridad, no de la autoridad universitaria en general, sino crítica de la autoridad en general, de la autoridad del gobierno, de la autoridad de la iglesia, de la autoridad paternal. Hay ahí una demanda generacional de transformación de la sociedad y creo que eso impactó de manera muy importante porque a partir del 68 comienzan una serie de cambios que van a terminar con la hegemonía de un partido único que viene desde la Revolución Mexicana. Y por otro lado, el movimiento del 86, que si bien estaba centrado en las cuotas, generó un congreso universitario que produjo diversas reformas, entre ellos la creación de los consejos de área por áreas de conocimiento, que le ha dado una dinámica a la revisión de los planes y programas de estudios y otras reformas que fueron positivas para la universidad. Y finalmente el movimiento del 99, que si bien volvió a plantear el problema de las cuotas, en realidad pues cayó un poco en la idea de no negociar, lo cual para un movimiento estudiantil es un desastre, porque pues no se pone a la universidad por delante y se le mantuvo cerrada durante mucho tiempo, al grado que tuvo que ser recuperada desgraciadamente por la policía y entregada a las autoridades universitarias. Y hoy vivimos, como ya se mencionó, la pandemia como una especie de marca que va a generar una mayor intervención de los medios y de las plataformas en la docencia. Creo que estamos transcurriendo hacia un modelo mixto o híbrido entre clases presenciales y clases virtuales. Hay que aprovechar lo mejor que se pueda. Yo no creo que haya que ir a un modelo solo de clases virtuales, pero sí me parece que es un mecanismo estupendo, sobre todo para ampliar las matrículas universitarias, poder hacer que accedan otros estudiantes al ámbito de la universidad con todas las certificaciones que se requieren. Y esto que antes era un privilegio, que era tener reuniones ejecutivas de grandes empresarios o de paneles gubernamentales para tomar decisiones, hoy pues prácticamente una gran parte de la humanidad está sentada frente a una pantalla discutiendo colectivamente asuntos, tomando clases, participando en reflexiones académicas y en proyectos de investigación entre colegas que están a la distancia, no solamente en la misma ciudad, sino en el mundo entero. Y yo creo que esta innovación llegó para quedarse y llegó para ser asimilada por la universidad y para ser adoptada para tener una ampliación de sus capacidades y de sus funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la difusión, la extensión. En ese sentido, pues sí tengo la impresión de que los estudiantes son grandes impulsores de estos cambios y de que además tienen pues un manejo hasta mejor que los propios profesores, están más habituados y están en conexión permanentemente. Muchas gracias, doctor. Bien, de lo que hemos escuchado y de lo que han podido ustedes comentar en estos escasos minutos, siempre falta tiempo para poder atender este tipo de temas que además son centrales en la vida de cualquier universidad en el continente latinoamericano. Vemos que la autonomía es algo indisoluble, como nos planteaba el doctor Martín,
de la creación de las propias universidades, y lo recordaba también el doctor Luis Gómez. Y cómo el devenir histórico también ha impactado a esta necesidad de autonomía. Se habló de las dictaduras, se habló de los movimientos más sociales también en México del 68, que han impactado y que le imprimieron cambios a la vida universitaria, y que hoy, como lo comentan ambos panelistas, la pandemia también va a tener evidentemente consecuencias sobre la vida universitaria y lo que puedan hacer con estas tecnologías para el crecimiento de la vida universitaria. Reitero esta idea. Y entonces, en este sentido, también los distintos modelos que han surgido históricamente quedaron plasmados en ambos panelistas, o lo plasmaron ambos panelistas, en el sentido de que somos herederos de tradiciones milenarias en algunos casos, pero que han derivado en distintas preocupaciones. En este sentido, entonces, es importante poder señalar que la vida de los cuerpos colegiados en el modelo de la Universidad Nacional ha enriquecido la vida académica del país, la vida de la investigación, ha potenciado la investigación y sigue buscando tener una presencia nacional, como su nombre lo indica. Y esto es gracias a la existencia y a la defensa y a los parámetros que ha fijado la posibilidad de un gobierno, de una vida académica y de un financiamiento para mantener la autonomía. Y en este sentido también se recalca lo difícil que resulta sin un financiamiento de parte del Estado el poder mantener todas estas condiciones que resguarden no solamente el saber y la producción de conocimiento para el momento presente, sino lo que está ocurriendo con la solución de los problemas en el futuro cercano. Sin lugar a dudas, es una discusión inacabada que necesita seguir profundizándose, pero que nos lleva a la reflexión justamente de la importancia de la autonomía y de lo que significa en la historia de nuestras universidades, conmemorando la autonomía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Algo más que agregar, doctores? ¿Algún otro comentario? Adelante, doctor. Sí, yo quisiera señalar que hay nuevas variables que están sobre todo impactando. Estas variables son variables de género, variables de la diversidad y diversidad en sentido étnico. Estamos abordando las problemáticas indígenas y las problemáticas de las lenguas diversas que se hablan en los distintos países, más allá de la lengua nacional. También estamos abordando la temática sustancial del cambio climático. Me parece que las universidades tienen mucho que aportar en la urgencia de revertir este proceso. Y finalmente, cuando hablo yo de diversidad, también los estudios de género en sentido amplio, no solamente la problemática de las mujeres, que es muy importante. Se acaba de considerar en la UNAM la violencia de género como una causal muy grave de sanción, y también el respeto a la diversidad sexual en todas sus variantes. Yo creo que ahí hay un gran campo de reflexión y de actuación de la universidad contemporánea y en los años que se vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Doctor Martín, ¿algún comentario final? No, coincido con lo que plantea el colega Luis, y aquí también estamos teniendo estas mismas transformaciones en el sentido del respeto a las diversidades étnicas, de género, y esto se está traduciendo en una serie de disposiciones en nuestras universidades referidas a paridades en el cogobierno. Muchas gracias. Bien, entonces en este panel, para conmemorar el Día de la Autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que organizó la División de Extensión y de la Cultura,
titulado La autonomía universitaria en América Latina. Nos acompañó el doctor Luis Gómez Sánchez de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctor Martín Unzue de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos sus comentarios. Gracias. Los invitamos a permanecer en línea y visitar de manera virtual el recinto homenaje a la autonomía universitaria. Agradecemos su presencia. No olviden seguir las diferentes actividades que se han preparado para conmemorar nuestra autonomía.